Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que estén sintonizando hoy y bienvenidos a su programa Vivir en Armonía a través de la radio web de La Ventana Terapéutica, un espacio donde te contaremos los secretos para transformar tu entorno y alinear tu energía personal y la de tu casa y oficina. Les habla Deyanira González, con más de 15 años dedicada a asesorar, compartir y enseñar herramientas prácticas para armonizar sus espacios y sus vidas. Pueden contactarme a través del 001-832-808-8278 y en las redes sociales como Simple Living Space. Y además pueden dejarnos sus comentarios aquí en la casilla del podcast de La Ventana Terapéutica. Hoy estaremos conversando sobre cómo mantener la armonía en tiempos de divorcios con nuestra invitada especial, Yanira Mendoza. Yanira Mendoza es un coach de divorcio con más de 20 años de experiencia profesional como paralegal y en derecho de familia. Pueden contactar a Yanira a través del 001-713-884-0718 o vía email yanira.jmendoza@yahoo.com. Bienvenida, Yanira. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, feliz de tenerte aquí conmigo en este Muchas programa. gracias por la invitación. Sí. Yanira, cuéntanos un poco más con detalle, ¿cómo llegaste a ser coach de divorcio? Bueno, a muy temprana edad emigré a los Estados Unidos debido a ciertos problemas que tuve en mi niñez y en mi adolescencia. Así es que emigré a Estados Unidos y empecé a buscarle de todas maneras cómo trabajar, cómo generar dinero. Traté diferentes trabajos, pero el que más me llenó fue trabajar para un abogado manejaba casos de familia, casos de divorcio, cuestiones de separaciones, custodia de niños, y así fue como entré en ese mundo en 1998. Wow, increíble, increíble. Y cuéntanos un poco qué tipo de ayuda ofrece o provee un coach de divorcio. Bueno, un coach de divorcio le ofrece a las personas apoyo emocional, aparte también guía en el proceso. No sé si alguna vez has oído que dicen que el divorcio es comparado muchas veces a la pérdida de un ser querido. Pasamos por un duelo y el duelo tiene varias etapas. Al estar en control de nuestras emociones, entonces podemos hacer las demandas, como diré, demandas más conscientes y no basar tus demandas en el enojo o en la tristeza o en la emoción que estás sintiendo en ese momento. O sea que, por supuesto, para poder tener un divorcio, vamos a decirle, entre comillas, en armonía, lo primero que tienes que hacer es establecer cierto orden en todo el proceso. ¿Eso es correcto? Claro. Especialmente el orden interno. Porque Okay. si empiezas con las emociones por todos lados, entonces no tienes cabeza para pensar. Ok, está claro. Te pregunto, ¿un coach de divorcio es importante antes, durante, después? ¿En qué momento realmente las personas deberían buscarte, deberían buscar un especialista como coach de divorcio? Bueno, déjame decirte que el coach o la ayuda profesional es importante en todas las etapas, en el antes, durante y después, porque las emociones empiezan a surgir desde el momento que tú decides si te quieres quedar en ese matrimonio o con esa persona o si te piensas separar. Ya empieza el torbellino de emociones adentro de ti, entonces necesitas ayuda para poner tus pensamientos en orden y hacer una decisión correcta. Ok. Y cuéntame, ¿cómo te preparas para un divorcio? ¿Cómo haces eso? ¿Qué necesitas para prepararte para un divorcio? Bueno,
En mi caso, la forma que yo preparo a los clientes primero, en la etapa antes, es asegurarse que de verdad se quiere divorciar. Porque hay muchas personas que actúan en el momento del enojo, en el momento del pleitecito que tuvieron y son bien impulsivas algunas personas. Entonces van y radican una demanda de divorcio que no es en realidad lo que ellos desean. Pero las emociones siempre nos ganan. Entonces es donde empezamos a poner las ideas en orden. ¿Te quieres divorciar? ¿De verdad quieres hacer esto? Porque muchas veces tú no puedes jugar con esa tarjeta si no estás lista para asumir las consecuencias. Si la persona dice, sí, ya no aguanto, me quiero divorciar, perfecto. Entonces empezamos a buscar el abogado que te convenga mejor. Primero, la reputación del abogado. Segundo, si el abogado cobra por hora o si tiene tarifas planas. Todo eso es bien importante para que la gente se prepare en el sentido económico. ¿Cuánto dinero quieres gastar o puedes gastar en un divorcio? Luego vienen las preguntas importantes. Hay muchos abogados que te cobran por una consulta, pero si tú vas nomás a llorar y a contarles el problema y no haces las preguntas importantes, que es, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con las propiedades? ¿Cómo vamos a quedar después del divorcio? A veces se les olvida preguntar todo eso porque están muy ocupadas contando lo que acaba de pasar. So, el coach es importante para que te ayude a poner tus pensamientos en orden y te guíe durante el proceso. Ok, gracias, gracias. Y cuéntame algo, Yanira, cuando tú haces esa asesoría, de alguna manera, ¿tú los apoyas en la parte emocional o los diriges hacia algún especialista o le das algunos ejercicios para que ellos manejen sus emociones? Cuéntame un poquito más sobre ese detalle. Bueno, depende la emoción que la persona esté sintiendo en ese momento, es como la manejamos. En el coaching existen ciertos ejercicios que yo les proveo a las personas para soltar, para poner tus sentimientos en calma. Como te digo, cada caso es diferente y cada emoción que siente el cliente en su momento, a veces me salen muy enojados, a veces están demasiado tristes, a veces están confundidos, o depende de la situación de cada quien, es como yo lo manejo y hay ejercicios para cada cosa. Ok, ok. O sea que sí, de alguna manera estableces un equilibrio entre lo que es el proceso de divorcio per se, toda la parte legal, con respecto al equilibrio de la persona misma. O sea, Claro. que ellos puedan centrarse y estar en calma para poder tomar las decisiones desde un espacio emocional lo más correcto posible. Exactamente. Ok, excelente, excelente. ¿Y cuál es el proceso? Ok, ya hablamos de antes, ¿verdad? Y durante el proceso de divorcio, cuando ya seleccionaste el abogado, sí, ahora es cuando empieza realmente, como digo Ahora yo, es cuando empieza el todo. momento de entender que todo se está, de alguna manera, como dices tú, es un divorcio, es una separación, es un duelo, y es cuando tú ves que todo se está cayendo a pedazos como persona, Exactamente. ¿verdad? Que Ya. está viviendo ese proceso. Es la peor parte. Sí, ¿qué hacer durante ese proceso? ¿Cómo se apoya? ¿Cuáles son los pasos? Cuéntanos un poco con detalle de eso. Bueno, durante el divorcio, entonces ya tu enfoque se tiene que ir al hecho en sí del divorcio, y eso tiene que ver mucho con la persona que te está manejando el divorcio, tu abogado. Entonces, donde viene mi ayuda es siempre manteniendo sus emociones bajo control, enseñándoles herramientas de cómo hacer ciertas cosas. Otra cosa bien importante es yo los guío a colaborar con su abogado. Si el abogado le pide los documentos que les pide y no los tiene, pues la persona, sea hombre o mujer, tiene que movilizarse a buscar esos documentos que el abogado está pidiendo porque son importantes. La otra forma de ayudarles es cuando los abogados les dan papelería legal, documentos legales, muchas personas tienen problemas entendiendo el lenguaje legal. Y gracias a mi experiencia trabajando en oficinas de abogados por tanto tiempo, yo les puedo explicar con palabras fáciles
todos esos documentos, ayudarles a organizar ciertos documentos. Hay muchos casos de divorcio donde piden, la palabra legal es discovery, descubrimiento, y son cantidades y cantidades de documentos que el abogado le pide al cliente y los clientes no saben ni por dónde empezar con eso. Entonces, aparte de ayudarles en la cuestión, guiarlos y explicarles la cuestión legal, también los llevo de la mano con las emociones, porque ahí en ese momento es cuando mucha gente se me quiebra, mucha gente o se ponen más enojados o tratan de no tener ningún tipo de contacto con la otra persona, y eso está mal. Recuerda que si en un matrimonio donde hay niños, la comunicación siempre tiene que estar ahí, porque ustedes a lo mejor, o sea, las personas que se están divorciando ya no son marido y mujer, pero siguen siendo los padres de una o dos o tres criaturas. Sí, y es tan, así es, Yanira, y es tan importante mantener el equilibrio ya no como pareja, pero sí como padres en un proceso de divorcio donde hay unos niños que están siendo afectados por ese proceso, donde yo este fin de semana pasado tuve un encuentro muy, muy lindo con unos amigos muy queridos, y ellos están divorciados desde hace muchísimos años, muchísimos años. Te puedo decir que más de 14 años, 15 años. Pero resulta que ellos han mantenido una relación bastante cercana y de amistad. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que los hijos se sientan, que entiendan de alguna manera que a pesar de que sus papás ya no son pareja, siguen siendo sus padres, están ahí para ellos. No se sienten culpables. Por ejemplo, hay muchos casos en que los hijos, cuando papá o mamá se va de la casa, dicen, mi papá nos dejó por mi culpa. Y entonces se sienten mal por eso, y entonces ahora nos trae un problema, una situación, una sensación de abandono para los hijos. Así que es excelente, excelente esa recomendación, Yanira. Sí. Claro. Y después de cuéntame, y después del divorcio, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, después del divorcio, en algunas ocasiones, esta es la parte donde el duelo comienza, porque no sé si te has dado cuenta que cuando vamos al gimnasio y nuestro cuerpo está bien calientito y seguimos haciendo el ejercicio, no nos duele nada. Pero al nomás que dejamos de hacerlo, empieza a doler cada parte de nuestro cuerpo. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, es cuando empieza, como decimos en mi país, a caerte el 20. De dónde, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a echar adelante mi casa? ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Qué haré yo como padre o madre soltera de ahora en adelante? Hay muchas preguntas que empiezan a surgir después del divorcio, porque como ya no estás enfocada en la pelea, ahora ya te enfocas en ti, y es donde empieza lo bueno, el encuentro con tu yo personal. Entonces ahí es donde también se necesita ayuda y yo le digo la ayuda logística. Aquí es donde tienes que esperar mejores cosas, es donde tienes que confiar en ti, es donde tienes que enfocarte que el futuro trae algo bueno, algo mejor de lo que tenías antes. Y esta es la última etapa, y hay mucha gente que se queda en esa etapa y así pasan muchos años. Tienes que liberarte de todas esas emociones, tienes que dejar ir todo lo que fue y empezar una nueva vida y prepararte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para lo que el futuro te trae. Así es. Trabajar en muchos casos, por ejemplo, mujeres que nunca han trabajado y pasan por un divorcio, tienen que trabajar justamente su autoestima, el poder entender y enfocarse en qué es lo que aman hacer para poder ponerlo al servicio o trabajar en eso, o ubicar un sustento que sea manejable con respecto a la dinámica de la casa, con los hijos y todo eso, ¿no? Es bien importante todo lo que tú haces como coach, Yanira. De verdad que me parece súper, súper interesante. Algo más que nos quieras compartir con respecto a ese proceso, algunas previsiones que tienen que tomar si en este momento alguien está pensando
que debes de separarse? ¿Cuáles son los pasos que tú les recomiendas primero? Primero, como lo mencioné antes, asegurarse que eso es lo que quieren hacer. Si ya tienen la decisión hecha, entonces busquen un buen abogado. La llave está en tener un buen abogado y una persona que les ayude emocionalmente. Puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser un divorce coach, pero necesitan ayuda en ese momento porque lo que viene, después de hacer la decisión que te quieres divorciar es donde empieza las emociones fuertes. Empieza, es bastante de sobrellevar, pero mucha gente lo hace Sí, y es posible. Nada más que si lo haces de una manera saludable, emocionalmente, es mucho mejor. No terminas con tantas cicatrices en tu alma y en tu corazón. así es, así es, así es. Siempre el duelo va a estar, pero lo llevas de una manera más organizada, más acentuada, más en orden. Yes. Okay. Más llevadero. Bueno, Yanira, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Les doy las gracias, te doy las gracias a nombre de todo el público y en especial a nombre de mío y de la Ventana Terapéutica y del programa Vivir en Armonía. Hemos compartido una información muy interesante y además Yanira tiene un regalo especial para ustedes. Ella está ofreciendo una sesión gratis para la primera persona que escriba en la casilla del podcast aquí en la Ventana Terapéutica Radio, de dónde es ella de nacimiento, cuál es su país y su ciudad de nacimiento. ¿Ok? De todas maneras, aquí los dejo con Yanira para que ella se pueda despedir del programa y de nosotros y nos dé toda su información de contacto. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, me pueden contactar por las redes sociales, Facebook, yaniralifecoaching.com, o mi website, www.yaniralifecoaching.com. También me pueden llamar a mi teléfono, es 713-884-0718, y estoy en Instagram como yanira_divorce.coach. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa de Vivir en Armonía a través de la radio de la Ventana Terapéutica. Gracias. Gracias.